buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez, Gisela, en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen semanal sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país. Cuba vive la semana más compleja de los últimos meses en cuanto al número de contagios. A partir de hoy, La Habana retrocede de la fase 1 de recuperación a la de transmisión autóctona limitada. Esta semana, además, Artemisa pasó de la fase 3 a la 2, con excepción del municipio Bauta, que se encuentra en la fase 1. Rebrotes importantes que ponen en alerta a las autoridades sanitarias y a una población que sabe que el riesgo aún no ha terminado. Sobre este tema estaremos conversando hoy. Usted, acompáñenos. Ya comenzamos en Cuba por la salud. Esta semana la COVID-19 no ha traído buenas noticias para Cuba, lamentablemente. Un incremento de los casos positivos a partir de indisciplinas y violaciones de las medidas han determinado un repunte de contagios. Hoy se diagnosticaron 59 casos positivos de la enfermedad. Veamos qué dicen las estadísticas esta semana a partir del apoyo gráfico. Mire en pantalla los casos activos de esta semana. El domingo con 188 casos, mire cómo esta curva ha ascendido notablemente hasta llegar al sábado con 356 en el día de hoy. Una situación muy compleja, ya lo han denunciado también las autoridades sanitarias, también las autoridades gubernamentales. Las indisciplinas, las irresponsabilidades de algunas personas han determinado que esta curva aumente. Estamos en un pico importante de la enfermedad en esta semana. Avanzamos con otras informaciones. Mire aquí cómo en la semana, note, esta es siempre, decimos que la estadística más difícil de anunciar todas las semanas, el total de fallecidos en una semana. Llevábamos 21 días sin reportar un nuevo deceso en el país y mire cómo el martes sí tuvimos que dar la lamentable noticia de un fallecimiento. A partir de los datos de información oficial del Ministerio de Salud Pública, también hemos conocido esta semana que ha incrementado el número de pacientes graves. Por tanto, tensa la situación, números rojos con estas estadísticas. Avanzamos con otros datos de la semana. Nuevos casos diarios en relación con la curva de asintomáticos, siempre en rojo, en relación con la curva de casos confirmados en un día. Ha ascendido notablemente, lo decíamos, el incremento de estos casos diarios. Usted lo ha conocido a partir del parte oficial. Hoy con un pico importante, 59 casos activos reportados en el día de hoy. Ahora mire la relación con los casos asintomáticos, cómo ha ascendido también. El domingo 10 de 13 casos confirmados, el lunes 13 de 24, el martes ya con un pico importante, una alerta con 31 casos confirmados, 21 eran asintomáticos. Así va ascendiendo hasta llegar hasta el viernes, el día de ayer, 40 de los 54 casos eran asintomáticos. Estas personas que usted conoce que pueden transmitir la enfermedad porque son potenciales focos de contagio, porque no tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y mire cómo el sábado, en el día de hoy, 8 de agosto, además usted sabe que es una fecha compleja donde se han adoptado ya un grupo de medidas para la capital del país. Mire cómo 50 de los 59 casos son asintomáticos. Y precisamente esa compleja situación determinó que el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19 determinara retroceder a La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada de la pandemia, lamentablemente. Sobre el tema, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una amplia reflexión en la que llamó a nuestro pueblo a la disciplina y a la responsabilidad. Veamos. Hay hombres y mujeres, cubanas y cubanos, que llevan casi meses, además de todo el sacrificio que ha tenido nuestro pueblo, pero dentro de ese pueblo hay hombres y mujeres que por las responsabilidades que ocupan, por los puestos de trabajo que ocupan, por el vínculo más directo en la primera trinchera, que es la de la salud, sobre todo, que han tenido en el enfrentamiento a esta enfermedad, llevan más de 6 meses en un enorme sacrificio, una intensidad de trabajo tremenda, que tienen las mismas necesidades humanas que todos, tienen los mismos problemas que todos, y que todo ese esfuerzo se pone en riesgo en el control hacia la pandemia, cuando otros pocos hacen lo que no se debe y relajan las medidas que se han
planteados y que están siendo defendidas por esta mayoría. Por tanto, nosotros tenemos que lograr fortalecer y sistematizar todo lo que hemos ganado como experiencia, todo lo que hemos ganado también como resultados en el enfrentamiento a la pandemia y convertirlo en parte de la vida cotidiana. Y no en una rutina, porque las rutinas también llevan al acomodamiento, pero sí en parte de un accionamiento creativo pero cotidiano. Y también pensar que además de que, y es lo fundamental, de que tenemos que salvar las vidas y tenemos que darle salud a nuestro pueblo, nosotros también tenemos una economía que tenemos que recuperar. Y que para eso te estamos defendiendo una estrategia económica y social. Y esa también lleva mucho esfuerzo, pero necesitamos también llegar en el tiempo menor posible a el momento en que podamos trabajar de manera intensa en esa recuperación económica. Por lo tanto, como hemos hecho otras veces en la historia, hay que echar el extra como lo sabemos echar los cubanos, el extra a los cubanos. Y tras incrementarse los casos positivos en provincias como Artemisa, Villa Clara, por supuesto la incidencia de la COVID-19 ha cambiado en el país y ello genera mayores tensiones, como decíamos, al sistema de salud y las autoridades. Vamos a revisar qué dicen los datos esta semana sobre cómo se comporta la enfermedad por las provincias que ahora mismo están reportando casos positivos. Note que en el occidente y el centro del país se concentran los confirmados de los últimos días, también de los últimos meses. En Cuba, La Habana, con la situación más compleja, tiene en este minuto 113 casos confirmados. Esta gráfica no incluye los casos importados, o sea, las personas que retornan al país y que ya tienen la enfermedad. Artemisa en segundo lugar con 57 casos positivos de la enfermedad, como usted sabe, a partir de lo generado en el municipio de Bauta, donde hasta este minuto hay 2 eventos de transmisión local de la enfermedad abiertos, pues en varios municipios de ese territorio pues se han reportado casos positivos. También la provincia de Pinar del Río, que ha reportado 6 casos autóctonos durante los últimos días, y en último lugar Villa Clara, donde hoy de hecho se abrió un evento de transmisión local en el municipio de Camajuaní a partir de un número considerable de casos que han aparecido en 2 consejos populares de ese territorio. Vamos a revisar otros elementos que también pues demuestran cómo en La Habana se ha hecho mucho más tensa la situación. La Habana hoy tiene 6 eventos de transmisión activos, pero 30 focos de COVID-19 concentrados en 10 municipios. Estos 6 eventos, los más recientes, 3 en el municipio de Habana del Este, que es el territorio de la capital que tiene la situación más compleja, pues hay 3 eventos de transmisión localizados en ese municipio. Hay un evento de transmisión en el municipio de Marianao y 2 en el municipio de La Lisa. Vamos a revisar una última información gráfica y que justamente da cuenta de en qué lugares de la capital del país se están reportando casos hoy. Mire usted, La Lisa tiene 18, pero La Habana del Este es el escenario más complicado. 32 casos confirmados hasta este minuto. También Marianao, donde el Consejo Popular Santa Felicia pues ha reportado un evento de transmisión autóctono de la enfermedad. El municipio Boyeros, que reporta 8, Plaza de la Revolución, que reporta 7. Siempre son los datos que nos llegan a través del Ministerio de Salud Pública, que evidencian cómo en la capital del país justamente se concentra la situación más compleja. Y esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, pues detalló la muy compleja situación epidemiológica que vive el país a partir del incremento de los casos positivos. Portal Miranda llamó a los cubanos a no bajar la percepción de riesgo y evitar las violaciones que tanto daño hacen al esfuerzo del país en el enfrentamiento a la pandemia. Si de verdad queremos nosotros contener el incremento de casos en este mes de agosto, lo cual les aseguro que es posible si se cumplen todas las medidas que se van a presentar. La población tendrá que entender las limitaciones, las exigencias y sacrificios que conllevan estas medidas, porque nada supera la salud y la vida de las personas. Yo lo refería, el número de casos exponencial, el número de graves que hoy ya tenemos aquí en La Habana, ameritan poder tomar esta decisión para nosotros lograr contener la transmisión de la enfermedad en la capital, como mismo lo hemos estado haciendo en Artemisa, y la llamada de atención al resto de las provincias para mantenerse vigilantes con el cumplimiento de las medidas establecidas para aquellas que están en la segunda, que es Mayabeque, o tercera fase, para evitar una complicación de este tipo que ponga en riesgo la salud de nuestro pueblo. Concluyo recordando que se hace imprescindible, es de esa manera, imprescindible el cumplimiento de las medidas sanitarias, donde el uso del nasobuco,
el distanciamiento físico y las medidas de higiene, fundamentalmente la desinfección de las manos, son comportamientos simples que pueden detener la mayor parte de los contagios de la COVID. Por lo tanto, estamos llamando a la población que no se puede desprender, independientemente de cualquiera de las fases en que se encuentre, de estos elementos que son clave para la protección de ellos y de su familia. Entender el riesgo es clave, hay que entender, hay que tener la percepción del riesgo, hay que compartirla con el entorno, hay que acudir de manera inmediata a los servicios de salud ante la presencia de síntomas respiratorios. Fíjense, no solo es por el riesgo que usted pone a las personas que los rodean, es que todo lo que hemos logrado junto a la ciencia, con nuestros médicos, en la medida que se demora usted en acudir a los servicios de salud, pone en riesgo su vida. El tratamiento oportuno nos garantiza que nosotros podamos salvarle la vida con una mayor probabilidad, como lo hemos estado demostrando. Y el hecho de que se hayan disminuido los casos graves, que la recuperación haya sido, que se haya disminuido la mortalidad, no es sinónimo de que nadie que pueda contraerla pueda exponerse a una enfermedad en su forma grave o crítica y fallecer. De ahí el llamado que hacemos al cuidado, a la responsabilidad individual. La alerta oportuna. Y nos vamos ahora hasta la provincia de mayor incidencia de la enfermedad en el país. Ante nuevos casos positivos de la COVID-19 en Artemisa, la provincia adopta nuevas medidas y decisiones para frenar la transmisión de la pandemia. Tenemos el reporte, veamos. Ante el incremento de casos positivos a la COVID-19, Artemisa pasa a la fase número 2. Esto, por supuesto, primero ha requerido un alto esfuerzo porque estamos hablando sobre todo los que están en cuarentena, que son personas que no tienen movilidad desde su hogar y se le debe prestar el servicio, la mayor parte de los servicios que necesita una persona a su hogar. El municipio de Bauta sigue en cuarentena y cuando así se decida pasará a la fase número 1. Todas estas medidas han permitido que ya en estos momentos, luego de 14 días que comenzó el momento de la cuarentena en el municipio, ya se aprecia una estabilidad. Ya hoy han disminuido los casos sospechosos y bueno, van a seguir puntualmente saliendo algunos casos, pero bueno, ya la tendencia es a la normalidad y lograr cerrar este ciclo. Un nuevo control de foco está abierto en la empresa de construcción y montaje de Mariel. Lo estamos atendiendo, hemos estado los últimos 3 días prácticamente a tiempo completo, tratando de que ahora, en el más breve tiempo, se pueda cerrar el ciclo de investigación, de aplicación de PCR y lograr estabilizar este evento lo más rápido posible. Redoblan acciones en Artemisa para cortar la transmisión de la COVID-19. Alexandre Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y casi siempre, Gisela, cuando uno piensa en las enfermedades, imagina las consecuencias, los síntomas, qué podrá dejar esa enfermedad y, por supuesto, qué dejará para la familia, que siempre es quien tiene que acompañar a la persona cuando está enferma, digamos, en todo ese proceso complejo que tiene que ver con la recuperación. Un tema más que oportuno en este tiempo, Lázaro, sobre todo cuando hablamos de secuelas de la COVID-19, nadie imagina que puede tener un impacto vital, a veces también graves impactos en la salud de las personas. ¿Qué puede representar esta limitación para toda la vida? Sobre el tema nos propone reflexionar el profesor Manuel Calviño desde casa. Piense por un momento en 3 problemas de salud. 3 problemas de salud. Probablemente, claro que pensemos en problemas distintos. Quizás pensamos en el cáncer, quizás pensamos en el dengue, quizás pensamos en la COVID-19. Pero es interesante que cada vez que pensamos en un problema de salud, pensamos en el efecto. Raras veces, muy raras veces, pensamos en las causas. Los especialistas en promoción de salud, en educación de salud, tienen una de sus grandes batallas
en hacer pensar en las causas que producen los efectos nocivos sobre la salud. En lugar de pensar en el cáncer, pensemos, por ejemplo, en el hábito de fumar. En lugar de pensar en términos de cirrosis hepática, pensemos, por ejemplo, en el hábito del consumo excesivo del alcohol. ¿Y en qué pensaríamos si estamos hablando de la COVID-19? Quiero llamar la atención sobre un fenómeno que es muy importante y que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente. Los efectos siempre son visibles, los efectos siempre son impactantes, las causas casi siempre quedan ocultas. Pero el único modo de desarticular, de combatir los efectos, es trabajar sobre las causas. Y esto supone tener una toma de conciencia de cuáles son esas causas para poder efectivamente producir comportamientos acordes a su eliminación. Nosotros entendemos muy bien qué es la COVID, nosotros entendemos muy bien los efectos negativos de la pandemia, que a pesar de efectivamente estar muy controlados, se siguen produciendo. Entonces, cuando decimos usemos los medios de protección, cuando decimos mantengamos las medidas higiénicas, cuando decimos cuidado con las aglomeraciones, cuidado con la distancia física entre las personas, nosotros estamos hablando sobre todo de normas, pero nos falta muchas veces unir esa causa con ese efecto. Creo que es importante en momentos como estos que recordemos una frase célebre de un gurú del mundo de las ciencias empresariales, que decía, no ataquemos a los efectos porque ellos solo se vuelven a reproducir. Solo atacando las causas, los efectos quedarán desarticulados. Usted lo sabe y yo lo sé. Tenemos que asumir que las causas del contagio de la COVID-19 están en nuestros comportamientos, están en nuestra disciplina, están en el asumir las normativas establecidas y solo así podremos avanzar en una situación que parecía que iba por un camino y de pronto está retomando rumbos nada halagüeños, más bien complicados. Piénselo, no nos fijemos tanto en los efectos que los conocemos y los tenemos controlados. La dificultad la tenemos en el control de las causas. Y avanzamos con otras informaciones. A poco más de un mes de establecerse en la capital la primera fase de recuperación post-COVID-19, se evidencia un retroceso en los indicadores que permitieron llegar a ese estado. Entre los factores que inciden en esa lamentable realidad destaca el escaso respeto de algunos hacia las medidas dispuestas por las autoridades. Luego de haber experimentado una esperanzadora disminución, por estos días la cifra de casos confirmados de COVID-19 crece peligrosamente. La causa, conductas irresponsables que denotan una disminuida percepción de riesgo. Hay muchas personas en diferentes barrios, sobre todo en mi barrio, vivo en Marianao, andan sin nasobuco. Ya tampoco se preocupan en las colas, el hipoclorito, ya no es como antes. El pueblo piensa que ya vencimos y no hemos vencido. Yo pienso que hay muchos jóvenes irresponsables que no saben lo que están haciendo, entonces lo que hacen es salir a las calles de fiesta, porque como han estado mucho tiempo encerrados, piensan que esto es un juego y que no va a pasar nada, que es un simple catarro, y mentira, lo que pasa es que todo se pone peor. Hay una indisciplina social muy seria. Las responsabilidades son tantas, que para que hay personas sin nasabuco, niños chiquiticos también sin nasabuco, en la playa ni hablar. Esta situación ocurre a pesar de que las autoridades de salud en el país han sido enfáticas al explicar el alto riesgo de esta enfermedad y las medidas necesarias para evitar su contagio. El profesor Durán, el director nacional de epidemiología, está cansado de hablar de lo mismo. El compañero Díaz-Canel, nuestro presidente de la República, también lo ha hecho, pero la gente es muy irresponsable. Bueno, yo creo que en ocasiones no medimos lo complicada que es esta enfermedad. Tal vez porque nos confiamos en que ya los médicos lo podrán hacer todo, pero ayer yo veía las noticias y creo que depende mucho de nosotros, en que mantengamos las medidas, que nos cuidemos
y creo que no todas las personas están tomando las medidas necesarias para cuidarse. La indisciplina es el peor enemigo que tiene Cuba hoy en este momento. Y eso es lo que nos tiene a nosotros así. Esta guagua, mira cómo está aquí. Llevo aquí casi una hora, no hay personas. Pero yo le decía a mi compañero, me alegro, porque solamente deben salir los necesarios. Los demás que se queden en casa. Controlar el aumento de casos no está en manos de otros. Disciplina y percepción de riesgo son la única salida para preservar la salud y disfrutar, finalmente, de una nueva y anhelada normalidad. Sandra Justiniani Sáenz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el próximo día 11 se cumplen 5 meses de los primeros casos de COVID-19 reportados en Cuba. Si bien la pandemia en nuestro país se ha comportado en el escenario más favorable, los últimos días evidencian que ante el resquebrajamiento de la disciplina y la escasa exigencia, esa realidad puede ser muy diferente. Y vamos a ver qué nos dicen las gráficas sobre estos 5 meses del enfrentamiento a la pandemia en Cuba. Note usted cómo este color azul pues ha ganado un mayor espacio en este gráfico de pastel a partir del incremento de casos activos en el país. En este minuto, 356 personas de las 2.888 que han sido confirmadas desde el día 11 de marzo, que se reportaron los primeros casos. El número de evacuados continúa en 2, los recuperados, la buena noticia, 2.442 personas, y lo lamentable es que hasta la fecha 88 personas han perdido la vida a consecuencia de la COVID-19. Avanzamos, tenemos otra información en gráfica que evidencia cuál ha sido el comportamiento, las curvas de la pandemia en Cuba desde el día 11 de marzo, que se reportaron los 3 primeros casos, ciudadanos italianos que, como usted sabe, fueron los primeros reportados en Cuba. Un primer pico de 847 casos el día 24 de abril, y este ha sido el pico más alto de la pandemia en nuestro país. Reitero, 847 casos. Luego, una disminución considerable en el número de activos y también de ingresos en nuestros hospitales, hasta llegar al día 6 de julio, cuando evidenciamos un segundo pico de la enfermedad con 247 casos. Pero miren ustedes, después del día 19 de julio y hasta la fecha, cómo el número de casos confirmados pues ya ha superado aquel pico que tuvimos el día 6 de julio, porque ya tenemos 356 casos confirmados desde el día 19 de julio, y esto supera la cifra que en el pico anterior pues habíamos evidenciado en cuanto al enfrentamiento a la pandemia. Y esta situación que pone en mayor tensión al sistema de salud pública pues nos convence de la importancia que tiene en este minuto la disciplina y la responsabilidad, porque ahora el quédate en casa regresa, y de qué manera, ante el rebrote de la COVID-19 que, como decía el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, pues ahora mismo está viviendo nuestro país. Y el empleo del método piel a piel y la esmerada atención del servicio de neonatología del Hospital de la Provincia de Urgal en Argelia le salvó la vida a una bebé cuya madre falleció por COVID-19. En este equipo, Gisela, se desempeñaba el enfermero pinareño José Alberto Oliva, colaborador que combatió el ébola en Sierra Leona y desde hace 3 años labora en Argelia, primer país al que Cuba brindó ayuda solidaria. La imagen llegó, como es frecuente en estos tiempos, por las redes sociales. Un cubano resguardaba en su pecho a una bebé salvada en Argelia con la aplicación del método piel a piel o canguro cuando su madre falleció con la COVID-19. En las fotos reconocimos al enfermero pinareño José Alberto Oliva, a quien contactamos. Hablamos de una bebé nacida a las 28 semanas por cesárea, su mamá fallecida por la COVID-19. Nos tocó a todos hacer de mamá canguro. Con esta técnica el bebé se beneficia del calor de tu cuerpo. Es algo único que te brinda nuestra especialidad. Tu cuerpo funciona como una incubadora humana. Además, los latidos de tu corazón lo estimulan. Hay una frase que dice algo así como piel a piel, corazón a corazón. La niña comenzó a alimentarse con leche para pretérminos hasta que ganó peso. Fue negativa al PCR y ya está en casa con su familia. Hoy, mientras cuida a otro pequeño, Oliva habla de la labor colectiva. Como parte de una brigada de materno-infantil en la provincia de Guarda, en pleno desierto argelino, formada por 24 colaboradores, y en nuestro servicio de neonatología laboramos junto al personal argelino 4 licenciados en enfermería y 4 médicos especialistas en neonatología. Trabajamos en equipo, o sea, los logros son colectivos, reduciendo a cifras importantes la mortalidad infantil
y materna. El método canguro y el esmerado cuidado del equipo de neonatología de Warla preservaron la vida de la pequeña. La solidaridad tiene su propio lenguaje y la imagen de un hombre protegiendo en su pecho a una bebé que hoy se viraliza en las redes sociales muestra al mundo la grandeza de la medicina cubana. Desde Pinar del Río, Belkis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta bella historia de la colaboración estamos poniendo punto final a este resumen semanal que habló sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Despedimos una semana compleja, triste si se quiere, por el número de estadísticas. Por tanto, nuestro llamado es a que se cuide, a que nos cuidemos y a que seamos más responsables en nuestra vida cotidiana. Si usted vive en La Habana y en Artemisa, quédese en casa. Estamos en fase de transmisión autóctona limitada de la enfermedad en la capital y en fase 2 en la provincia de Artemisa, pero ojo, el incremento de casos podrá ocurrir también en los próximos días, así lo han dicho las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Por eso el llamado a la responsabilidad, ahora que un grupo de medidas pues restringirán aún más la movilidad en las calles, también el acceso a los lugares, porque inevitablemente, Gisela, algunos centros volverán a cerrar y habrá que tomar medidas también desde el punto de vista de la reorganización del trabajo. Pues necesitamos de su colaboración y su disciplina. Volveremos el próximo sábado a las 5:30 pasado meridiano por la señal del Canal Caribe. Hasta entonces tenga un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.